Que hemos dormido una hora más. ¿Cómo puede ser que estemos todavía dormidos? Bueno, pues muy contentos, agradecidos, sorprendidos o no sorprendidos. Ya habéis visto que en Seúl, Corea del Sur, ya esta fiesta de Halloween, donde se honra a la muerte, ya se está cobrando, claro, le damos honor a la muerte y el enemigo tiene derecho para arrebatar almas, y ya hemos visto cómo en una fiesta de Halloween ya van por 153 muertos y 82 heridos. Fue brutal, murieron por asfixia espeluznante en una fiesta de Halloween. Lo digo porque si alguno todavía considera broma este tipo de celebraciones, disfraces de los niños tan inocentes, bueno, pues los que estéis interesados os podemos pasar información, pero es muy peligroso este tipo de fiestas. Es el día más importante del calendario satanista, el día 31 de octubre. Y bueno, la contraparte es que ayer estuvimos en el Arco de Triunfo, pues el grupo, el Ministerio de Evangelismo, que estáis invitados toda la iglesia cuando queráis venir y participar y activaros y ver cómo Dios se mueve. Y aprovechamos esta fiesta para dar un mensaje de vida, haciéndole caer en cuenta a la gente que si todos queremos vivir, todos tratamos de alargar este cuerpo serrano lo más que podemos, ¿verdad? ¿Por qué celebramos y rendimos honor a una fiesta que honra y exalta la muerte? Bueno, pues el ser humano a veces no piensa, la palabra tradición, si le quitas la D, se convierte en traición. Y muchas veces las tradiciones no nos planteamos de dónde vienen porque siempre se han hecho así y nos pasan factura. Y ayer, pues gracias a Dios, pudimos hablar con mucha gente. Había muchos jóvenes, no fue fácil porque allí cada uno coge su puesto y su chiringuito ahí en el Arco de Triunfo y llega uno y se nos planta al lado con la batería y el otro con lo otro y el otro y estuvimos media hora buscando dónde nos colocamos y al final, venga, vamos a empezar. Y bueno, en medio de un mensaje empezaron a tocar la batería, pero bueno, ahí seguimos y un tiempo muy bueno, la verdad. La oportunidad que Dios nos da de poder hablar con las personas que no conocen a Dios es un privilegio. Y yo hoy pues quiero hablar siguiendo con la serie que Carlos había empezado, sobre una parte muy práctica de nuestra vida y muy necesaria, cómo manejar lo material, cómo manejar el dinero. Yo quiero hablar hoy, incluyéndolo en este segundo principio financiero, de la honra. Yo quiero hablar hoy de la honra. ¿Por qué? Porque la honra es un principio que no está de moda en nuestro país. ¿Sabes? Desde el gobierno se promueve la deshonra a los padres. ¿Cómo es posible que en España una niña de 16 años pueda abortar sin el consentimiento de sus padres? ¿Cómo es posible que tú puedas a los 16 años decidir cambiarte de sexo sin importar lo que digan tus padres? Vivimos en una sociedad que no honra a la gente mayor. Yo cuando voy en el metro veo la gente mayor de pie y los jóvenes sentados. A veces vengo a la iglesia y están los jóvenes sentados y los voy a saludar y yo les digo, ¿me inclino yo o tú te levantas? Porque yo tengo canas ya. Lo que pasa es que me las tinto. Aquí ya me van saliendo. Y yo quiero que hoy entiendas, no hagáis experimentos conmigo, ¿vale? Que hoy entiendas la importancia para tu vida del principio de la honra en todas tus áreas. Y a lo mejor vas a entender por qué no te va bien. A lo mejor vas a entender por qué tu vida no prospera, por qué estás atascado en ciertas áreas, porque tienes un velo, y yo he orado para que hoy las fortalezas caigan, los argumentos en contra de Dios, porque aunque tú te consideres cristiano, no tienes luz en todas las áreas de tu vida. Ojalá tuviéramos luz en todas las áreas de nuestra vida. Y el enemigo, que es padre de mentira, sigue levantando fortalezas para que nosotros, los que somos hijos de Dios, vivamos en frustración y en derrota. Entonces, la palabra honra, te quiero dar algunos sinónimos para que la entiendas. Honra quiere decir valorar, estimar, considerar, respetar, reconocer, darle su lugar, poner en alto, reconocer públicamente, agradecer. Todo esto quiere decir honra. Y yo sé que esto
no está de moda en nuestro país. Pero nosotros vivimos por la cultura del cielo, no por la cultura de España, ni de Colombia, ni de Ecuador, ni de Perú, ni de la China. Entonces, dice por ejemplo Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás. Por eso yo cuando voy a saludar a estos jóvenes, que por cierto padres son los responsables de enseñarles educación y honra a los mayores. Los niños y los jóvenes no se pueden igualar a los adultos, tienen que tener una actitud de honra. Y yo a veces llego a la CCI y me tengo que inclinar a saludar y yo digo, ¿me inclino yo o mejor te levantas tú? Porque aquí dice, delante de las canas te levantarás. Las canas representan una edad ya madura, es decir, los que pasamos de 50 ya entramos en ese rango de las canas. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo, Yahweh. Y yo veo que esto hoy no pasa, porque yo veo hoy en la calle niños que insultan a sus padres, niños que pegan a sus padres, niños que dirigen la vida de sus padres, dónde van de vacaciones, qué comen, qué se compra en casa y qué no se compra, a qué hora me acuesto y a qué hora no me acuesto, a qué juego y a qué no juego. Eso está pasando hoy en España y cada vez nos parece normal, pero por favor me gustaría que entre los padres de la Iglesia esto no fuera así, porque es un terrible daño que hacéis a vuestros hijos y a vosotros mismos, porque yo tengo la responsabilidad de enseñar a mis hijos a honrar a las autoridades, honrar a sus líderes, a sus pastores, a sus padres. Es mi responsabilidad enseñárselo y no nos podemos adaptar a la cultura. Y por muy buen rollo que tenga yo con mis hijos, ellos no se pueden igualar nunca a mí. No, un hijo no debería igualarse, un hijo no debería decirle a su madre o a su padre, tú esto, o por qué aquello, o por qué, niño, te pego un guantazo que hoy no se puede hacer eso. Pero antiguamente se hacía así y había menos problemas, os lo digo. Antiguamente había, hoy madre mía, es que los padres le tienen miedo a los hijos, le tienen miedo. Entonces, para eso Dios estableció un límite buenísimo de amor y de disciplina, que es la vara, pero ese es el tema de otro día. Y seguimos con la honra, que si no me desvío. Romanos 12:10 dice Pablo, y está hablando para gente de iglesia, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Dice la Biblia que en cuanto a la honra yo tengo que preferir a la gente de mi casa, de mi iglesia, de mi casa ministerial, de mi iglesia. Dice prefiriéndonos, tenemos que tener actos de honra los unos con los otros. Ya he definido antes qué es la honra. Dice Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y yo he entendido leyendo esto que hay algunos de nosotros que estamos endeudados, porque no hemos dado la honra a ciertas personas que merecían. Porque aquí dice, pagad, tengo que pagar honra a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo, tú tienes que pagar tus impuestos, y si no pagas tus impuestos viene Hacienda y te lo reclama con intereses, ¿sí o no? Pues la Biblia dice que una de las cosas que yo tengo que pagar es la honra, y dice, al que tú le debas honra, hónralo, y si no, estás endeudado con Dios, tienes una deuda pendiente. ¿A quién tengo que honrar yo? ¿A mis padres? Por supuesto, vamos a ver que al primero que tengo que honrar es a Dios. Tengo que honrar a las autoridades, tengo que respetar las autoridades, a mis líderes y pastores, ¿verdad? A mi esposo. La Biblia ha establecido unos principios de honra para que nos vaya bien. Y cuidado, porque a veces yo veo que debido al espíritu de humanismo que se ha infiltrado en la iglesia, esto de ser bueno por el hecho de ser bueno, como somos cristianos tenemos que ayudar a todo el mundo, y no es así. No se trata de ser bueno como el mundo lo hace, que cuando ellos hacen algo, en verdad lo hacen para inflar su ego, para compensar muchas veces cosas que están mal en su vida. Y Dios lo que nos exhorta a hacer es a oír su voz, porque Dios ha preparado buenas obras para que tú y yo andemos en ellas. Yo no me tengo que inventar las obras. Y a veces cuando llegamos a la iglesia queremos ser más buenos que Dios.
Queremos ser los buenos buenísimos, ayudar a todo el mundo, y cuidado, porque yo tengo que aprender a oír a Dios para preguntarle cómo ayudo, no hacer lo que yo quiero. Porque fíjate lo que le pasó al rey Josafat. El rey Josafat, creyendo que estaba haciendo algo bueno, hizo alianza con el rey Acab de Israel, lo ayudó, se alió con él, hizo pacto y llegó el profeta y le salió al encuentro en 2 de Crónicas 19, del 1 al 2, dice que aunque volvió de Judá a Jerusalén en paz, dice, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Yahweh. Cuidado, que es que a veces somos muy humanistas. Y Dios le exhortó, dice, pues ha salido de la presencia de Yahweh ira contra ti por esto. Cuidado, porque el profeta le estaba exhortando del pecado de exceso de amor y de honra a los malvados. Y a veces nosotros no honramos a los que tenemos que honrar y honramos a los que no tenemos que honrar, porque todavía los coletazos del humanismo están en nuestra vida. Entonces, cuidemos de escuchar. Sabes que la Biblia es muy sencilla, lo único que tenemos es que prestar atención. Y cuando estamos en la predicación, mira, surgen 20.000 cosas. A uno le da sueño, al otro le da que le empieza a picar todo, el otro se acuerda que dejó el horno encendido, al otro le entra un WhatsApp y lo mira. O sea, es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerte libre y te hace libre con su verdad. Y Satanás es padre de mentira. Y el diablo no quiere que tú oigas, igual que no quiere que en la calle la gente escuche el evangelio, y se inventa cantidad de cosas. El perro empieza a ladrar, le suena el teléfono, viene el amigo y le dice que se tiene que ir. Todo esto pasa aquí en la iglesia también, porque lo que te va a hacer libre es escuchar, entender y poner por obra la verdad de Dios. Y cuando Dios nos da un mandamiento, yo quiero que entiendas que detrás de eso hay un principio, hay una esencia para nuestras relaciones. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que vivamos los años que tengamos en esta tierra, que vivamos bien. Dios quiere que seamos felices en la familia, que disfrutemos la vida. Ese es el deseo de Dios. Y fíjate que el primer mandamiento, los primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación a Dios. No tendrás dioses ajenos, es decir, no puedes poner nada en el lugar de Dios. Dice, cuidado con esto, no harás imagen, el segundo mandamiento, ni te inclinarás, ni las honrarás. Cuidado con honrar una imagen de Dios, porque claramente, no solo en Éxodo 20, a lo largo de toda la Biblia, Dios nos habla porque nos ama y nos advierte de la maldición que trae a nuestras vidas el honrar. Y hoy lo vas a entender, porque vamos a leer unas descripciones de Dios que vas a quedar alucinado. Porque a veces tenemos un Dios, como dicen los mexicanos, chiquito. Una imagen de Dios así, que lo manipulamos y hacemos lo que queremos con él. No. Hoy vas a entender quién es Dios. Y por eso Dios nos advierte, porque como conoce la naturaleza humana, dice, por favor, no te hagas imagen de nada de la deidad, de mí. No te inclines ni las honres, porque yo soy Yahweh, tu Dios, celoso. Y Dios tiene todo el derecho a ser celoso. Como mi esposo tiene el derecho a ser celoso en el sano sentido. No que se invente cosas, pero que si él tiene el derecho a decir, en exclusividad, yo hice un pacto con él y yo le pertenezco a él, ¿verdad? Entonces, Efesios 6, 1, 3 nos recuerda lo que dice, y esto es un recordatorio para los padres y para los hijos, lo que dice Éxodo, dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Sabes que cuando tú no honras y obedeces a tus padres, eres injusto? ¿Participas de la injusticia? Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Tú quieres que te vaya bien? Honra a tus padres. Natalia, pero es que mis padres lo han hecho mal. No importa. No hay ninguna letra pequeña. No dice que si tu padre fue alcohólico, que si tu padre... Ahora, tú necesitas la sanidad de Dios.
Para honrar, si tuviste un mal padre o una mala madre, tú necesitas primero encontrarte con Dios para poder honrarlo. Si no, humanamente es muy difícil. Hay personas que han sufrido maltrato de parte de sus padres, abusos, abandonos, y ciertamente si Dios no hace una obra nueva en el corazón, es muy difícil honrar a los padres, como Dios dice, porque hay gente que se queda en la no honra, que es la pasividad, ¿verdad? Y luego hay otro nivel, que es la deshonra, cuando tú hablas mal de las autoridades, de tus padres, los criticas, no los consideras, no los respetas, eso es deshonrar. Pero no honrar es simplemente cuando eres pasivo, es decir, no los honras, te quedas en la zona del flemático más cómoda. Entonces, fíjate que todo lo que Dios dice en su palabra es asombroso, porque Dios todo lo ha cumplido. Veíamos el otro día con los líderes el principio de la sumisión y cómo Dios, en la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la sumisión existe desde antes de la fundación del mundo, no empezó ese principio con el ser humano. Jesús se sometió al Padre, el Espíritu Santo se sometió, y cuando hablamos de honra, yo veo que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, honró el principio de la honra y el diseño de Dios, que es la familia. Y quiero aclarar algo. El diseño que le dicen ahora de familia tradicional, padre, madre, hijos, no es tradicional, es el diseño de familia. Lo otro no se puede llamar familia, ¿vale? Entonces, el diseño de Dios lo honró Jesús. Jesús nació con un papá y con una mamá, creo yo, ¿no? Según lo que leemos en las Escrituras. Y fíjate que en Juan 8:49, él dice claramente que él honra al Padre. Dice, respondió Jesús a aquellos fariseos que le estaban siempre poniendo trampas para hacerle pecar, para pillarlo en una falla de la ley. Y Jesús le dice, respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, porque le estaban acusando de que él tenía demonios, dice, antes honro a mi Padre. Todo lo que Jesús hizo en la tierra fue para honrar a su Padre. Ojo, él honró a su Padre en el cielo y ahora vamos a ver que a sus padres terrenales. Dice, y vosotros me deshonráis. Lucas 2, 47-49, tenemos una escena donde Jesús con su familia iba todos los años a Jerusalén, ¿vale?, para celebrar ciertas fiestas, y en ese momento dice que ocurrió algo. Vamos a leer desde el 47, dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Está hablando de Jesús cuando tenía 12 años. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué has hecho así? María no estaba acostumbrada que Jesús hiciera algo fuera de sus límites. Por eso ella le dice, hijo, pero ¿qué has hecho así? 3 días estuvieron buscando a Jesús. Creían que iba con todo el mogollón que volvían, ¿verdad?, de Jerusalén. Y dice, entonces, María se le estaba olvidando que estaba empezando un nuevo tiempo para Jesús. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Todavía María y José, como nosotros, a veces nos hablan y no entendemos. No entendían de qué les estaba hablando. Dice, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, subraya esto, sujeto a ellos. El Dios del universo, confinado en un hombre, en un niño que tuvo que nacer como niño, se sujetó a padres imperfectos, José y María. Dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, escucha esto, crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué Jesús tenía gracia delante de los hombres? ¿Por qué tenía sabiduría? Porque honraba a sus padres. Y hay una bendición tan increíble de parte de Dios cuando nosotros honramos a nuestros padres, honramos a nuestras autoridades. Si tenemos que perdonarlos, los perdonamos. Pero honremos, no nos quedemos en esa zona de... Claro, cuando somos pequeños y estamos en casa, la diferencia es que el énfasis es más la obediencia. Un niño en su casa tiene que obedecer y es parte de la honra. Cuando tú sales de casa, ya la honra cambia, ya yo no tengo que estar
obedeciendo a mis padres porque soy adulta, porque no les pregunto muchas cosas, pero si tengo que honrar a mis padres, tengo que estar llamándolos, visitándolos, considerándolos, teniendo un detalle el día de su cumpleaños, el día del padre, estando pendientes, amándolos, expresándoles el cariño, la gratitud. Yo tengo que seguir honrando a mis padres, aunque ya no estoy bajo su tutela directamente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que aprender es a honrar a Dios por sobre todas las cosas. Mira, hay veces que nosotros nos honramos más entre nosotros que lo que honramos a Dios. Hay gente que invierte más dinero, mucho más dinero, en otras personas, puede ser por muchas razones, porque luego le quiere pedir un favor, porque quiere quedar bien con todo el mundo, porque quiere que vean que maneja dinero, no lo sé, hay muchas razones, pero cuando se trata de Dios, tenemos nuestra balanza descompensada de lo que invertimos materialmente en Dios y de lo que invertimos en nuestros caprichos, porque a veces nos honramos más a nosotros, a veces honramos más a otros. Y según Mateo 22, 37, 39, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y acuérdate que donde está tu tesoro está tu corazón. El corazón sigue al tesoro. Yo tengo que poner mi tesoro en Dios para ponerlo en el lugar que tiene que estar. Dice: con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento. El primer mandamiento: concéntrate, escucha, dile a tu alma que escuche, dile a tu espíritu que escuche. Tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas. De hecho, Jesús aquí tuvo que usar el principio y tuvo que amar al Padre por encima de sus padres, porque tenía que estar ya en los negocios de su Padre. Dice: este es el primero y más grande, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, en la práctica, ¿cómo nosotros cumplimos este mandamiento? Dándole a Dios el primer lugar. ¿Cómo? Por ejemplo, dándole el primer tiempo cada mañana. Nosotros enseñamos en el Conéctate a las personas a hacer el devocional. ¿Qué es el devocional? Bueno, lo puedes llamar como tú quieras, un café con Dios, lo importante no es el nombre, es que cuando yo me levanto, lo primero que yo hago después de hacer el café, como dice Ignacio Suárez, sin café es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, después de hacerme mi café, yo tengo mi tiempo con Dios, antes que ponerme a hacer cualquier cosa, ¿vale? Entonces, le damos el primer tiempo. Proverbios 8:17 dice, aunque está hablando Dios en una representación de la sabiduría, dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. De ahí ese dicho popular que al que madruga Dios le ayuda, porque muchos dichos y refranes están sacados de la Biblia, ¿vale? Entonces, me hallan los que temprano me buscan. Vemos que Jesús era su estilo de vida en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba antes que salga el sol, empiece el bullicio, el teléfono a sonar, el corre. Ese es el momento perfecto para buscar a Dios. La mañana, el primer momento, dándole a Dios la primicia. Otra manera, guardando el día de reposo. Vamos por el tercero. ¿Cómo podemos honrar y darle a Dios el primer lugar? Número 1, dándole el primer tiempo de la mañana. Número 2, guardando el día de reposo, que es el primer día de la semana. Jesús resucitó, se considera el primer día de la semana. Domingo es el primer día de la semana, no es lunes, es domingo. Y la iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana. Por eso nos reunimos, y en la sociedad en la que vivimos pero tiene que ser así, ¿vale? El primer día de la semana. Entonces, esa es la primicia de la semana, ¿vale? Levítico 19:30 dice: guardaréis mis días de reposo y honraréis mi santuario, yo el Señor. Vemos también este principio cuando Pablo en Corintios le dice a la iglesia, no tengo el versículo, pero Pablo le decía: cada primer día de la semana, ¿te estás dando cuenta de lo importante que es lo primero para Dios? Pablo decía: cada primer día de la semana, cada uno aparte, conforme a lo que ha prosperado, y lo traiga de ofrenda, para que cuando yo llegue se recojan las ofrendas. Eso decía Pablo, ¿vale? Otra manera que yo tengo de poner a Dios en el primer lugar es honrando su palabra, obedeciéndola. Hay tantos versículos sobre esto que hoy no puedo pararme aquí. Hay tantísimos versículos de que la manera de honrar a Dios es obedecer
su palabra. Esa es la manera. Con alabanza y con adoración. O sea, hemos dicho 1, primer tiempo, guardando el primer día de la semana, el día de reposo. 3, con obediencia, que es honrar su palabra. 4, con alabanza y con adoración. Expresando, declarando públicamente, declarando en el secreto quién es Dios, lo que Dios es para mí, la gratitud. Todo eso es honra a Dios. Pero, fíjate, que tiene que ser cuando te apetece y cuando no te apetece, porque el Salmo 53 dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Y hay viernes que tú llegas a la vigilia y estás cansado, ¿sí o solo me pasa a mí? Si llegas, algunos no llegan, se quedan en el camino. La carne les vence, un pulso ahí con la carne, voy, no voy, la carne gana. Entonces, tú llegas y tu carne, que habla también, te dice en primera persona, estoy cansado, me duele la espalda, me duele la cabeza, solo quiero dormir, hoy he echado mi película favorita, tengo que hacer la comida, tin, tin, tin. Pero cuando tú vienes aquí y sacrificas, es decir, rindes tu carne y dices, Señor, te entrego todo esto y ahora lo único que voy a hacer es darte la gloria debida a tu nombre, te voy a exaltar, algo pasa, es algo sobrenatural. Mira, se te quita el cansancio, se te quita todo, sales renovado. Y si no has ido al gimnasio, te sirve de gimnasio el viernes. Así que aquí tenemos completo, ¿vale? Entonces, el que sacrifica, y a veces es un sacrificio para mi carne, es verdad, porque mi carne se enreda, mi carne se despista, dice, me honrará. Pero cuidado, porque el Señor le dijo al pueblo de Israel en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, y seguí diciendo, porque enseñan como doctrinas de hombres, las hacen mandamientos, o sea, ponen su tradición por encima de lo que Dios decía. Cuidado con volverte un religioso. Cuidado con venir a la iglesia y aprender la liturgia, aprender a levantar tus manos sin que tu corazón esté. Aprender canciones sin que tu corazón esté. Sin que pongas, como dice Mateo, todo tu corazón, toda tu alma. Por eso yo no puedo entender que nosotros creamos que podemos alabar a Dios así. Es imposible alabar a Dios así. Yo no le doy gloria a Dios así. Estas manos me las ha dado Él, estos pies me las ha dado Él. La manera de expresarle a Dios. Tú tienes que usar tu cuerpo, cada uno en su esencia y en su temperamento, ¿verdad? El sanguíneo va a estar dando botes sin parar, ¿vale? Pero el flemático también puede. Puede dar palmas, se puede mover un poquito, puede dar una vueltecita, porque es que Dios merece eso y mucho más. Entonces, por favor, no seamos tan escasos de creer que tenemos un Dios de pequeño así, que podemos alabarle así. Porque yo veo a la gente en los conciertos y flipo. ¿Cómo es posible que esa gente esté exaltando demonios, exaltando cosas que... Y nosotros a veces aquí como, ¡uy!, lo que cuesta arrancar la alabanza, como si le estuviéramos dando a Dios algo extraordinario, y vamos a ver que no. Ahora, si tú quieres aprender la manera más práctica cómo se materializa la honra, es honrándolo a través de lo material. Esto es material, el dinero es material, mi cuerpo es material, ¿vale? Hay muchas cosas. Dice el Salmo 96:8, dad a Yahweh la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Es decir, la Biblia nos dice que Dios es un Dios que merece honra, que yo no me puedo presentar delante de Dios, decía David, con las manos vacías, que yo no puedo simplemente darle cualquier cosa al Señor. ¿Cómo tiene que ser? Pues para Dios tiene que ser lo mejor. ¿Tú te imaginas que el día de tu boda la gente se presenta en chándal a tu boda? Se presenta ahí con ropa vieja, todo zarapastroso, manchado, que vienen de trabajar. ¿Cómo te sentirías honrado? ¿Sentirías que esas personas valoran tu boda? ¿Qué sentirías? Decepción, que no han valorado, que ese día es un día muy importante, ¿a que sí? Y tú te vistes bonito, te vas a comprometer en matrimonio, y la gente llega ahí como, tú valoras cuando la gente se viste bonita para ir a tu boda, ¿verdad? El Señor también espera que los domingos nos vistamos bonitos para venir a adorarle. ¿Tú te imaginas que el día de tu cumpleaños te dieran un regalo roto? ¿Qué sentirías? Te van a dar un regalo y te dan una camiseta rota, con un hilo sacado. Ay, mira, es que estaban de oferta, yo me quedé la buena, era 2 por 1, yo me quedé el que estaba bien y la tara
te la doy a ti, porque eso fue lo que empezó a hacer el pueblo de Israel. Y el profeta Malaquías tuvo que exhortar al pueblo y dice, no voy a leer solo algunos puntos porque es muy largo. Malaquías 1, es del 1 al 14, aunque no voy a leer todos, dice, el hijo honra al padre. Y esta es una exhortación que hace a los sacerdotes. Ojo, estas palabras iban dirigidas a los sacerdotes de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dios es padre y Dios espera su honra. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, y mira lo que dice, que menospreciáis mi nombre. ¿Y sabes lo que empezaron a hacer? Empezaron a traerle a Dios lo peor, como lo del regalo, ¿vale? Dice, ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable, me traéis el animal ciego para el sacrificio, el cojo, el enfermo. Se os ha olvidado, dice el Señor, que grande es mi nombre entre las naciones. Le estáis llevando a Dios. Si a ti te invitaran a una recepción con el con el rey de España y la reina Leticia, ¿cómo irías tú a esa recepción? Estoy segura que hubieras ido a la peluquería, ¿sí o no? Hubieras pensado detenidamente qué te vas a poner, la mejor colonia, ¿sí o no? Eso es honra, eso es reconocer en qué nivel yo voy a entrar, que yo voy a presentarme delante de los reyes de España. Y a veces se nos olvida en qué nivel está Dios, ¿vale? Y Dios le tiene que recordar, es que mi nombre es grande en todas las naciones, ¿vale? Dice, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, Dice, vosotros que decís, inmunda es la mesa de Yahweh, cuando decís que su alimento es despreciable. Y además decís, qué fastidio es esto, despreciáis la casa de Dios. ¡Ay, qué pereza ir a la iglesia! ¡Otro domingo más! ¡Ay, no! ¡Qué pereza! ¡Ay, no! Otra vez a la célula. ¡Otro cumpleaños! Esa es la actitud que tenían los sacerdotes, que eran los responsables de las ofrendas. Dice, trajisteis lo hurtado, lo cojo y lo enfermo. Cuidado con darle a Dios las monedillas que nos sobran. Porque eso se lo puedes dar a un pobre que está en la calle, pero no a Dios. Se te ha olvidado quién es Dios. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Yahweh la dañada. Pregúntate, ¿cómo está tu balanza? ¿Dónde estás dando lo mejor que tienes? Lo más alto, lo más preciado. Hay gente que se lo da al amante. Hay gente que tiene amantes y a la mujer la pasa con cualquier cosa y los brillantitos y todo para el amante. Si nosotros entendiéramos hoy, y he orado para que así sea, que nosotros no somos dueños sino administradores, cambiaría completamente la perspectiva de nuestra vida. Yo sé que es una frase hecha, que la hemos dicho muchas veces, pero muchos de nosotros no la hemos llegado a entender. Yo quiero leerte algunos versículos que quizá te van a sorprender. Mira lo que dijo el rey David en Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? ¿Quién soy yo? Actitud de humildad. ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Está hablando de las ofrendas. Pues todo, y lo puedes subrayar, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Yo no estoy haciendo ningún sacrificio, ni nada fuera de lo normal, ni nada extraordinario cuando le doy mi primer tiempo a Dios, porque el tiempo es de Él, me lo dio Él. Cuando le alabo con la boca que Él me dio. Cuando trabajo con las manos que Él me dio. Cuando respiro con el aliento que Él me dio. Porque dice que todo es suyo. Y es peligroso igualarse a Dios. Y es peligroso creer que uno le puede reclamar a Dios. Dice Salomón en Eclesiastés 11:5-6, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. No tenemos ni idea de la grandeza de Dios. ¿Alguien puede explicar cómo es que crecen los huesos en el vientre de una madre? Quiero leerte algunos versículos de Isaías 40, es muy largo, pero lo voy a leer de la NTV a partir del versículo 12. Yo quiero que
que tú, si quieres cerrar tus ojos, pero que tú te imagines esta descripción que yo te voy a hacer de Dios, que tú trates de interiorizarla, ¿vale? Para que esta descripción comience a derribar la imagen equivocada que tú tienes de Dios, ¿vale? Dice, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? Está hablando de Dios, obviamente. ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? O sea, Dios puede tomar en sus manos los océanos, imagínate la dimensión de la mano de Dios. Dice que Dios con sus dedos puede medir los cielos, que tú y yo no alcanzamos a ver. ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en la balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. Coge todas las naciones del mundo y ponlas delante de Dios, dice que es como un grano de arena, de polvo, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Las naciones del mundo no valen nada para Él, ante sus ojos cuentan menos que nada, que son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen, por favor, qué imagen se puede encontrar que se le parezca? Y ahí empiezan a decir los que hacen con un molde revestido de oro y decorado, se postran ante ellas. Dios dice, ahí no estoy yo. Dice, ¿acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que habló antes que existiera el mundo. ¿Son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. ¿Con quién me compararán?, dice el Señor. ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre. Todavía los científicos están tratando de ponerle nombre. Siguen descubriendo galaxias, siguen descubriendo, y dice que Dios conoce a cada estrella y la llama por su nombre. Dice, a causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Y así comienza la Biblia, describiéndonos que Dios creó, Dios es el creador. Dice, Él nunca se debilita ni se cansa, nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. O sea, ¿estás dimensionando quién es Dios? Para que nosotros le demos a Dios, para que nuestra honra sea tan pequeña, para que nuestra alabanza sea tan escasa, para que nuestras ofrendas sean tan escasas. Todo lo que tú tienes, todo lo que llevas puesto hoy es de Dios. Todo, todo. Tus hijos son de Dios. Tu casa es de Dios. Las horas que vives son de Dios. El salmista decía, me acosté y dormí, me levanté porque Dios me sustentaba. Porque Dios me sustentaba. Hay enemigos de Dios y yo les digo, si tienes tanto problema, vete de este planeta, devuélvele a Dios el aire, el oxígeno que te ha dado. Si tienes tanto problema con Dios, deslígate de Dios, te tienes que ir del planeta Tierra. No sé si habrá algún sitio donde te puedas ir, donde Dios no llegue a alcanzar. Dice el Salmo 50 del 10 al 12, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Escucha esto, conozco a todas las aves de los montes. Cada ave de los montes, la que está comiendo, la que está durmiendo, la que se levantó tarde, la que está cazando, la que Dios las conoce. Imagínate si no nos conoce a nosotros. La multisabiduría, omnipresencia, omnisciencia de Dios. Dice, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviere hambre, no te lo diría a ti. Dios no necesita nada de ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios no necesita que tú le des. Tú no le sustentas a Dios, Dios te sustenta a ti, pero Dios se ha
provisto una manera para que lo honremos, porque tú y yo necesitamos aprender a honrar a Dios. Todo lo que le damos a Dios, Él lo multiplica. Cuando yo le estoy dando a Dios, yo revelo que en mi corazón tengo honra y tengo obediencia. Mi salario representa horas de vida, horas de esfuerzo, que en realidad es la vida y las fuerzas que Él me ha dado. ¿Qué menos que honrar a Dios con el fruto de mi trabajo? Y si tú quieres empezar a honrar a Dios correctamente, tú tienes que empezar a darle el primer 10% a Dios. Y yo sé que este es un tema espinoso. Yo sé que tocar el tema del dinero, pero como está en la Biblia, pues igual que el perdón, la vara y cosas que muchas veces a la carne no le gusta oír. Es un tema que, debido a que el enemigo fabrica evidencias para que no creamos la verdad de Dios, a veces nosotros hemos creído argumentos para decidir hacerlo a nuestra manera, para decidir vivir como dueños. Hemos leído que Dios es el dueño de todo, que todo lo que tú tienes es de Dios, todo, el 100%. Y hay un principio que recorre toda la Escritura. Si tú lo entiendes, va a cambiar tu vida. Y no es solo con el diezmo. El diezmo no es dar el 10%. El diezmo es dar el primer 10%, que hay un matiz en eso. Y hay un principio que recorre la Escritura. Bueno, lo voy a desglosar en 3 para que lo entendamos, ¿vale? Porque yo sé que aquí nos atascamos. Y Dios le dijo a Moisés en Éxodo 13, del 1 al 2, dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, o sea, trata de prestar atención, ¿sí? Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Lo primero de los hijos y de los animales, dice Dios, es mío, me pertenece a mí. Éxodo 13, del 12 al 13, dedicarás, primero dice que es mío y luego dice, dedicarás a Yahweh todo aquel que abriere matriz, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Yahweh. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. ¿Por qué? Porque el asno era considerado un animal impuro y el cordero era considerado un animal puro. Los puros se sacrificaban a Dios. Los impuros se redimían con un animal puro. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Estamos despiertos? Necesito vuestros 5 sentidos aquí, ¿vale? Y dice, también redimirás al primogénito de tus hijos, porque hay que redimir al primogénito. Menos mal que hay que redimirlo y no hay que presentarlo en sacrificio. Te estoy hablando del principio. Este es el principio, hemos dicho que vamos a ver 3 principios. Si tú entiendes esto, te va a cambiar la vida. El primogénito debía ser sacrificado o redimido. Y esto habla de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios dice, es decir, el agricultor llegaba y le parían las ovejitas. Y Dios le decía, los primeros que nacen de la cabrita, de este, son míos. Me los tienes que entregar a mí. Y ese agricultor no sabía si esa corderita, esa cabrita, iba a seguir dando a luz. Él no decía, bueno, después de que ya tengo 500, ahora sí le doy a Dios. No, le doy a Dios los primeros. No, el tiempo para dárselo es en cuanto lo recibes. Porque eso es fe. Porque tú no estás haciendo depender tu vida de lo que ves, sino de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si era un asno, como no podía presentar el asno, el primer asno, cogía un corderito en representación que era un animal considerado puro y se lo ofrecía a Dios redimiendo ese asno, ¿vale? Y aquí, si tú te fijas, nos está hablando de Jesucristo. Nosotros somos impuros. Desde que Adán y Eva pecaron, que fueron formados perfectos, pero desde que Adán y Eva pecaron, heredamos esa naturaleza. Tú y yo nacemos impuros, por eso dice, me tienes que redimir al primogénito de tus hijos. ¿Y qué hace Dios? Dios envía al puro, al cordero perfecto de Dios, a ser sacrificado en una cruz para redimirte a ti y a mí. Si no entiendes la palabra redimir, es muy fácil. Redimir tiene que ver con pagar un precio por tu libertad.
Redimir tiene que ver con que tú y yo, esclavos del pecado, le pertenecíamos al diablo y al destino eterno del infierno. Y Dios, por amor a nosotros, envió su diezmo. Jesús es el primogénito de todas las cosas creadas, el primogénito, las primicias de los que resucitaron. Y Él envía al puro a sacrificarse en una cruz para que tú y yo pudiéramos ser purificados. Y aquí se vuelve a cumplir que Dios cumple toda su ley. Jesús honró a sus padres, honrando el diseño de Dios, y el propio Dios diezma, si lo pudiéramos decir, enviando a su primogénito a ser sacrificado por ti y por mí. Porque es un principio que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque no hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo. Porque Dios no cambia. Porque Dios es el mismo. Hay etapas. Hay misterios que se van revelando. En un momento dado, Dios se hace visible a los hombres a través de Jesucristo. Pero Jesucristo existía desde antes de la fundación del mundo, ¿vale? ¿Me seguís hasta aquí? ¿Qué pasa? Que el principio del diezmo ha sido muy atacado. Claro, probablemente que habrá habido gente que habrá hecho un mal uso del diezmo, por supuesto. Porque yo sé que hay trigo y cizaña. Pero que alguien haya hecho un mal uso del tiempo, del diezmo, ¿cambia lo que Dios ha dicho? ¿Tú crees que Dios te va a juzgar a ti por cómo los demás lo hicieron contigo o con otras cosas? No. Allá cada cual. Allá cada cual. Pero yo tengo que ser fiel y leal a Dios. Y este principio que no se refiere solo a lo material, se refiere a todo. Por eso hemos visto, damos el primer tiempo, nos reunimos el primer día de la semana. Yo quiero que eso empiece a quedar grabado en tu corazón, para que hoy tu corazón se ensanche a entender, quizá, por qué no te ha ido mejor. Quizá no has estado honrando a Dios como Dios merece ser honrado. Y Él tiene que ocupar el primer lugar en todo. Por eso Dios tuvo el derecho de matar a los primogénitos de Egipto, porque eran suyos, porque no quisieron, Faraón no quiso rendirse a Dios, y entonces Dios dijo, ¿no te quieres rendir? Los primogénitos me los llevo. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué no se llevó el ángel de la muerte a los primogénitos de Israel? Porque ya nos está hablando de Jesús. Ese cordero es un símbolo de Jesús. Y ¿sabes que tenían que poner la sangre arriba y en los lados, así? Y cuando la sangre caía, ¿sabéis qué figura se formaba? La cruz. La cruz. Ponían la sangre, tenían que ponerla así en los dinteles y arriba. Y la sangre iba cayendo y se quedaba la figura de la cruz. Por eso pudieron escapar del ángel de la muerte. Sacrificaron en cada familia un cordero que era un símbolo de Jesucristo y pusieron la marca, y el ángel de la muerte no los pudo llevar. Fíjate lo importante que es este principio. Segundo principio, para que entendamos, el primer principio es que el primogénito debe ser sacrificado o redimido. Por eso nosotros los impuros tuvimos que ser redimidos, es decir, alguien tuvo que pagar un precio, un rescate para liberar nuestra vida. Segundo, se deben ofrecer los primeros frutos, es decir, no solo de los animales, también de los frutos. Dice Éxodo 23:19, las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Yahweh tu Dios. Lo mejor de lo primero. Está escrito, las primicias de los primeros frutos. Proverbios 3 del 9 al 10. Fíjate en el tiempo verbal en el que está escrito. Honra a Yahweh con tus bienes. No dice, si te apetece, si te ha ido bien la cosecha, honra. Si tienes mucho, si tienes poco. No, dice, honra a Yahweh con tus bienes, no con los del vecino, con los míos. Honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias. Habla de tiempo, no cuando a mí me da la gana, en cuanto sale el fruto. De todos tus frutos. Dice, entonces, fíjate la consecuencia, tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y los cristianos oramos por la segunda parte. Señor, que mis graneros estén colmados de abundancia y mis lagares rebosen de mosto. Pero qué pocos oran y dicen, Señor, enséñame a honrarte con mis bienes.
queremos la parte de la bendición, siempre. Pastor, ore para que Dios me bendiga. Pero si yo no soy Dios, ¿tú quieres que Dios te bendiga? Obedece la palabra de Dios. Cuando a mí alguien me pide cita, y esto ya para que alguno a lo mejor va a dejar de pedirme cita, y en algo súper básico, en un tema que me pide ayuda, yo le pregunto, ¿estás haciendo lo que está escrito en la palabra? Por ejemplo, si es con los hijos, ¿le estás dando varita a tus hijos? No. Si es con la economía, ¿has aprendido a darle el primer 10% a Dios? No. Digo, entonces yo no te puedo ayudar, yo no soy más que Dios. Si tú no obedeces a la palabra escrita, ¿qué caso me vas a hacer al consejo que yo te dé? No me pidas cita. Y a algunos, a los humanistas, les pareceré muy dura. Pero ¿sabes qué pasa? Que llega un momento que hay que medir las fuerzas. Porque hay personas que agotan y desgastan. Y si no se van a convertir nunca a la palabra de Dios, yo no los puedo ayudar. Yo me mato por el que quiere. Yo invierto lo que haga falta, vamos. Pero el que no quiere, el que tiene la Biblia y la desprecia y la desecha y sabiendo lo que tiene que hacer no lo hace, que me pida a mí una cita, vamos, hombre, ¿qué sentido tiene? Si lo tienes escrito aquí, es palabra escrita de Dios. ¿Cómo yo te voy a dar una cita? ¿Voy a perder mi tiempo? ¿Voy a estar 2 horas hablando contigo? ¿Porque te gusta como yo hablo? No. No. Porque Dios es un Dios que espera obediencia de nuestras vidas y nos lo ha puesto muy fácil. Somos nosotros los que lo complicamos. Hemos visto que tenemos que dar lo primero de nuestros frutos y ¿os acordáis en Jericó cuando Josué estaba al frente, muere Moisés y estaban conquistando, ya me pararon el reloj, estaban conquistando la tierra prometida y Dios le dice a Josué, la primera que vais a conquistar Jericó, todo el botín es mío, todo el oro y toda la plata es para mí, no toquéis nada, es el diezmo. Y va Acán, aquí también hay Acanes, que se cree más listo que Dios y sin que nadie lo vea coge y no se está dando, roba y se guarda una parte pequeña en comparación con todo lo que era. Y resulta que van a la siguiente ciudad, estaban on fire. Hemos conquistado Jericó, esas vueltas gloriosas que dieron a través de Jericó y las murallas caen, estaban on fire. Y de repente la segunda ciudad es minúscula, pequeña, con un ejército pequeño. Tienen que salir corriendo el pueblo de Israel y Josué dice, Señor, ¿qué pasa? Dios dice, estáis malditos. ¿Por qué, Señor? Si hemos hecho... Acán ha guardado para su tesoro personal. Maldición. ¿Tú sabes cómo estaríamos si toda la iglesia diezmara? ¡Wow! No quiero pensar la bendición que tendríamos. ¿Qué proyectos de misiones podríamos hacer? ¿Qué más misioneros podríamos enviar? ¿A cuánta más gente podríamos llegar si no hubiera Acanes entre nosotros? Que lo quieren hacer a su manera, que se creen dueños, porque te digo una cosa, el que no diezma se cree dueño. El que no diezma cree que es el dueño de la vida, de lo que tiene, de su trabajo, que todo se lo gana él, que todo lo hace él. Entonces, se deben ofrecer, acuérdate lo que pasó con Jericó. Mira, si tú eres de los que te enredas con lo de que el diezmo es del Antiguo, hay mucha gente que utiliza este argumento, ¿no? Que me hace mucha gracia, que el diezmo es del Antiguo Testamento. Y que ahora estamos en el Nuevo Testamento. Digo, ¿pero robar sigue siendo pecado o no? ¿O ya no? ¿Adulterar sigue siendo pecado o no? Bueno, pues yo te voy a demostrar que el diezmo es antes de la ley. Cuando digo la ley me refiero cuando vino Moisés y empezó a escribir la ley escrita de Dios, ¿verdad? Pues el diezmo es antes. ¿Sabes por qué? Porque ya vemos el diezmo en Génesis 4, del 4 al 5. Aconteció andando el tiempo, es decir, cuando le dio la gana a Caín, aquí también tenemos Caínes, que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. ¿Cuándo él quiso? A su manera. Y Abel también trajo, Génesis 4, del 4 al 5. ¿Qué trajo? De los que primogénitos de las ovejas,
de lo más gordo de ellas. Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ay, pero qué malo Dios. Pero ¿no tendrá Dios derecho, que es Dios, a mirar con agrado a los que le obedecen? Porque no es que Caín no trajera, Caín trajo. Y hay gente que da, pero a su manera. Cuando quiere, como quiere, de esto sí, de esto no, de lo pequeño no. Ahora vamos a ver. De lo pequeño no, de lo grande sí, de esto no. Alquilo una habitación, pero de eso no diezmo, porque cosas así que nos inventamos, ¿no? Entonces, el diezmo comenzó antes de la ley. El diezmo también lo vemos en Abraham. Fue el primero, la primera vez que aparece. Dice que Abraham, lo vamos a ver en Hebreos 7, del 1 al 2, porque ese Melquisedec representa a Jesucristo. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham, ¿qué dio Abraham? Los diezmos de todo. Había un botín y Abraham honró a Dios a través de una persona física que era Melquisedec, que representaba el sacerdocio de Cristo, y le entrega los diezmos de todo. ¿Sabéis por qué Abraham pudo estar dispuesto a entregar a su hijo cuando Dios se lo pidió en sacrificio? Porque Abraham había entendido el principio del diezmo y de las primicias. Abraham ya había aprendido a diezmar en el pasado. Por eso cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, Abraham dijo, es que es tuyo, Señor. No te estoy dando nada que no te pertenezca. Tú verás lo que haces con mi hijo. Y tuvo la fe de atarlo a la leña para ofrecerlo como sacrificio, que no hubo necesidad, porque Cristo iba el que iba a redimir al hijo de Abraham, y por eso apareció sobrenaturalmente un corderito, para que Abraham lo sacrificara. Pero ¿estáis entendiendo? Abraham, por eso es llamado el padre de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tú le das lo primero a Dios, como Dios dice, tú le estás diciendo, Dios, yo tengo fe. Porque si yo hago mi presupuesto, que ahora estamos enseñando a algunas personas a hacer el presupuesto, y te invito a que aprendas a hacer un presupuesto, es una bendición. Porque Dios es un Dios de orden, porque Dios dice, te tienes que sentar y saber lo que tienes, los materiales que tienes para que puedas terminar. Y ya se me ha ido la idea. Si tú dices, bueno, hago mi presupuesto, pago el alquiler, pago esta deuda que tengo, ay, las deudas, pago no sé qué, y si me sobra, le doy a Dios el 10%, eso no es honrar a Dios con el principio del diezmo, eso es hacer no me sale el nombre, una patraña. Eso es hacerlo a tu manera, porque la rebeldía te dice a ti que estás sentado ahí, que me estás escuchando, te dice, lo puedo hacer a mi manera. Te crees más listo que Dios. Y yo te digo una cosa, no te enfades conmigo, con el mensajero, porque el diezmo no es un asunto de los pastores, es un asunto de ti con Dios. Yo no te hablo del diezmo porque la iglesia necesita dinero. No, es que a mí me sustenta Dios. Es que a mí me llamó a servir, es que yo tenía mi trabajo y a Dios me llamó Dios en exclusividad a servirle. Y aprendí a diezmar cuando no tenía nada y fue una bendición tan grande en mi vida, tan grande. Aprender a darle lo mejor y lo primero de lo poquito que como estudiante tenía. Y a mí me sustenta Dios. Esto no es un asunto de pagar una cuota a la iglesia como un club social. Esto es un asunto de tu corazón con Dios. Esto es un asunto de humildad, de decir, ¿quién soy yo para igualarme a Dios? Si Dios ha dicho que Él merece, que todo es suyo, y Dios ha dicho, lo primero lo tienes que consagrar a mí, ¿quién soy yo para no hacerlo? El corazón. Cuando te vayas a casar, una de las primeras cosas que tienes que ver es si la persona con la que te vas a casar no le roba a Dios. Eso es lo primero. Si te casas con alguien que le roba a Dios, esa persona no es fiable. En 0, te puede estar poniendo los cuernos, te lo aseguro. Porque no tiene temor de Dios. Porque está escrito. Es un principio en toda la Biblia.
Y el tercer principio, hemos dicho, el primogénito debe ser sacrificado o redimido, se deben ofrecer los primeros frutos, y el diezmo, tercer principio, debe estar lo primero. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente, de la tierra como el fruto de los árboles, de Yahweh es cosa dedicada a Yahweh. Tú lo tienes que apartar, lo tienes que dedicar a Dios y no utilizar en ninguna otra cosa antes. Es decir, lo primero que tú haces es darle a Dios el primer 10%, de eso se trata, el primer 10%, yo le estoy diciendo, Dios, tú eres el dueño, todo es tuyo, ¿qué prefieres? ¿El 100% con maldición o el 90% con bendición? Tienes que decidir. Tenemos más temor al banquero, al casero, que a Dios. No queremos quedar mal con el banquero, pero con Dios no nos importa. No, es que si doy este mes, uy, es que tengo que pagar, es que necesitas fe. No le robes a Dios y vas a ver cómo Dios hace encajar, porque Dios ha prometido, sabes que el único que puede abrir las ventanas de los cielos es Dios. Y en Malaquías 3, en ese versículo tan conocido, dice, probadme ahora esto, si no abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué quieres tener? ¿Las ventanas de los cielos cerradas o abiertas? Y dice que el único que puede reprender al devorador es el diablo. ¿Qué es el devorador? Mira, es que no das una. El devorador es cuando se te empiezan a acumular, se te estropea el calentador, sales en el metro y te roban el móvil, problemas en casa, peleas con tu marido. El devorador, el devorador, el devorador. ¿Por qué? Porque Dios está de brazos cruzados diciendo, ay, yo aquí callado, no pudiendo hacer nada, porque el único que puedo reprender y echar fuera al devorador de tu casa soy yo. Pero como tú me tienes las ventanas de los cielos cerrados, Dios tiene las ventanas de los cielos cerrados y Dios quiere obrar en tu vida y no puede, porque hay una ventana que lo impide, cerrada. Y nosotros queremos seguir haciéndolo a nuestra manera. Mira, nosotros hemos sido bendecidos grandemente aprendiendo a vivir, dándole lo primero a Dios. En nuestra casa se le da a Dios lo primero en todo, lo primero del día, el devocional, se guarda el día de reposo, se da lo mejor a Dios. Mariana, que vive con nosotros, puede dar fe de ello, que vive con nosotros hace un año, y ella me contaba esta mañana la bendición que fue para ella. Ella estuvo un tiempo sin trabajar, una prueba de fe para ella, y consiguió un trabajito, ¿vale? Y ese trabajito era muy poquitas horas, pero era un trabajo, no sé si por la mañana, por la tarde, y ella dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a dar el primer sueldo íntegro a Dios. No es que no lo necesitara, lo necesitaba para muchas cosas, todos necesitamos dinero. Y él dijo, Señor, yo en fe, sin saber cómo le va a ir luego, después de 5 meses sin trabajo, yo te voy a dar la primicia, y le dio a Dios el sueldo completo. Dice que después de un mes, bueno, ha tenido que rechazar trabajos. Trabaja, que sale de casa a las 8:30 y no vuelve hasta las 9:30. Dice, es que ya no puedo más, ya tengo demasiado trabajo. Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel. Si es que Él es el dueño del oro y de la plata. No le creas al enemigo, ese es pobre, pero Dios es rico. Y si alguno, cuidado, si alguno cree que porque tengo muy poquito, porque hay gente que dice eso, no, es que yo quiero dar mi diezmo cuando gane mucho, eso es Dios mamón hablándote, es una mentira. No, es que yo de 100 euros, ¿cómo voy a traer 10 euros? Pues mira, es que tú tienes que enseñar a tu hijo a diezmar de 1 euro. Pues aquí tenemos el caso, porque a mí me gusta ir a la Biblia, no me gusta decir las cosas porque yo me las invento. Aquí tenemos el caso de la viuda de Sarepta, una viuda que iba a dejar morir con su hijo. Y se le presenta el profeta que representaba, era una representación de Dios en la tierra. Y le dice, ella dice, es lo último que me queda, me voy a dejar morir. Dice, no tengas temor, haz como has dicho, temor, porque en contra de la fe se levanta el temor. Y el Dios mamón empieza a hablarnos, y si no tienes para pagar el alquiler, y no sé qué, y necesitas comprar unas zapatillas a tu hijo, y Dios mamón hablándote. Entonces, dice, hazme, y subraya esto en tu Biblia, a mí primero.
¿Dónde dice la Biblia que porque sea poco no le tienes que dar a Dios primero? ¿Alguien está aquí peor que esta viuda? Que solo tenía para darle al profeta un poquito de torta. ¿Y qué le pasó? Que entró en la dimensión sobrenatural. Dios abrió las ventanas de los cielos en un tiempo de sequía, en un tiempo de crisis peor que el que estamos viviendo hoy. Y nunca le faltó el aceite y el pan, como le dijo el profeta. ¿Tú quieres vivir tranquilo en este tiempo donde los precios suben? ¿Tú quieres vivir en paz? ¿Tú quieres ver la bendición de Dios en tu vida? Aprende como principio de vida a darle siempre a Dios lo mejor y lo primero de tu vida. Lo mejor de tu tiempo, de tu alabanza, de tu adoración, de tus bienes materiales. Y la Biblia dice, probadme. Yo te digo, yo te reto. Tú no has aprendido a darle a Dios el primer 10%, prueba 3 meses a darle el primer 10% a Dios. Y luego habla conmigo. Que si no te ha funcionado, te lo devuelvo. Porque no hay nadie más fiel que Dios. Dejemos de ser necios. Dejemos de creernos dueños de lo que tenemos. Otro versículo del Nuevo Testamento, para que ninguno le quede duda, Hebreos 7:8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Hombre, tú no vas a ir, Abraham no hizo así y los ángeles recibieron el diezmo y se lo subieron a Dios. Dice que se lo entregó a Melquisedec, una persona física. Dios pone en su iglesia local personas de carne y hueso que administran, que cuidan. Normalmente son los pastores, los tesoreros. Y Dios dice, tú lo entregas al alfolí de tu iglesia. Ahí hay un alfolí, hay cuenta. Nosotros lo administramos, pero tú no me estás dando a mí. Dice, aquí lo reciben hombres mortales, pero al mismo tiempo, dice, allí Jesucristo, el sumo sacerdote, está siendo honrado y está recibiendo tus diezmos. En el mundo natural y el mundo espiritual, todo lo que hacemos en el mundo natural tiene su paralelismo con el mundo espiritual. Por eso estas fiestas de Halloween que parecen tan simpáticas, el mundo espiritual tiene su paralelismo. Y ya para terminar, ahora sí de verdad, es que es un peligro que si me deja mucho tiempo sin predicar, luego cuando subo tengo muchas cosas acumuladas para decir, no puede ser. Éxodo 13, del 14 al 15. Quisiera que lo buscarais en vuestras Biblias. Porque yo he tenido que decirle esto a mis hijos. Dice Éxodo 13, del 14 al 15. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Yahweh nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Me salto unos versículos, dice, y por esta causa yo sacrifico para Yahweh todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Cuando mis hijos eran pequeños y me preguntaban, mamá, pero ¿tanto dinero damos? ¿Verdad? Porque tú sabes cómo son los niños, que lo dicen todo, ¿no? Y yo les he tenido que contar, sí, hijo, ¿sabes por qué? Y lo hago con gratitud y para que nunca se me olvide, porque mamá en un tiempo fue esclava. Yo no fui libre siempre. Yo durante 20 años era esclava. Le pertenecía a Satanás, era esclava de mis propios pecados. Y Dios, por su gracia, entregando a Jesucristo, el primogénito, la primicia, el diezmo de Dios, me redimió, pagó por mi vida y me hizo libre. Por eso nosotros sacrificamos a Dios todo lo primero. Porque ellos tienen que saber de dónde Dios los ha sacado. Porque nuestros hijos han sido muy afortunados de nacer en esta cultura de Dios. Conociendo desde pequeños, no fue mi privilegio. Y esto me recuerda a mí. Dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Tú le tienes que decir, Yahweh me sacó de la esclavitud de Egipto. Y yo lo honro. Para que nunca se me olvide de dónde me sacó el Señor. Para que nunca me enorgullezca. Para que nunca crea que lo he hecho yo.
yo te invito a que medites en tu gratitud, porque sabes que el diezmo es la honra y la lealtad a Dios, pero la ofrenda es la gratitud. ¿Cómo estás en gratitud? ¿Te cuesta diezmar? ¿Crees que estás dando mucho? Pero si todo es de Él, le estamos devolviendo, es lo que es suyo. Esta palabra quizá no tiene sentido para ti si tú no te has encontrado con Jesucristo, claro. Si tú tienes un Jesucristo de religión, un Jesucristo lejano, pero Jesucristo hoy, el mismo del Antiguo Testamento y del Nuevo, sigue llamando. Y Él hoy está diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, Él no va a empujar la puerta, olvídate. Te da libertad. Y abre la puerta, dice, yo entraré y cenaré con Él. Y ahí es cuando se produce el mayor milagro, que es un corazón cambiado, redimido, un corazón que nace de nuevo. Y si tú nunca le has abierto las puertas de tu corazón a Jesucristo, o te has dado cuenta hoy que no lo habías hecho conforme la Escritura, lo puedes hacer hoy. Le puedes decir a Jesucristo, tú el puro tuviste que morir por mí, porque me imagino que a estas alturas de la vida ya te habrás dado cuenta de tu impureza, o no, de tus malos pensamientos, de tu egoísmo, de tu inconsistencia, infidelidad. Muchos nos hemos tenido que perdonar a nosotros mismos por todos los errores que hemos cometido. Y ahí llega la gracia de Dios. Cuando tú te humillas y dices, Señor, es verdad, hoy acepto que Jesucristo, el Cordero puro y perfecto, dio su vida por mí. Y hoy deja que Jesús aplique su sangre, no en el dintel de las puertas como fue en Egipto, en tu corazón, y que comience a limpiarte y a lavarte. Porque hoy las puertas del cielo, a través de Jesucristo, están abiertas para salvar.